Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy profundizaremos en una historia conmovedora y emotiva, los últimos momentos de Jimmy Page. A los 81 años su final fue triste. El legendario ícono de Led Zeppelin, un hombre que revolucionó el rock, ahora se presenta ante el público con una imagen completamente diferente a la que los fans conocían. Este no es solo un viaje musical, sino también el viaje de una persona que enfrenta la vejez, la pérdida y una profunda soledad. La habitación estaba en silencio, apenas interrumpido por el sonido tenue de un reloj que marcaba los segundos con implacable regularidad. A sus 81 años, Jimmy Page, el legendario guitarrista que alguna vez incendió escenarios con su energía inigualable, se encontraba enfrentando la fragilidad del cuerpo humano. La imagen era dolorosamente distinta de la que millones aún guardaban en su memoria: un hombre vestido de negro con la guitarra colgada como un arma de fuego, los dedos moviéndose con precisión casi sobrenatural, arrancando de las cuerdas sonidos que parecían invocar fuerzas místicas. Ahora la guitarra descansaba en un rincón cubierta por una ligera capa de polvo, como un testigo mudo de la gloria pasada. Jimmy respiraba con dificultad. Cada inhalación era un esfuerzo, cada exhalación, un recordatorio de que el tiempo implacable había hecho su trabajo. Sus manos, aquellas que una vez parecían tener un pacto con los dioses del rock, temblaban con una fragilidad que contrastaba brutalmente con la fuerza que habían tenido décadas atrás. Cerraba los ojos, y en ese instante los recuerdos lo invadían con la misma intensidad de una avalancha. Veía multitudes rugiendo, estadios enteros vibrando bajo los acordes de Stairway to Heaven, la euforia colectiva que se encendía apenas sus dedos rozaban las cuerdas. Escuchaba la voz de Robert Plant resonando potente e hipnótica, y se reconocía a sí mismo en cada riff que había escrito como si fueran capítulos de su propia alma. El público lo adoraba, lo veneraba, lo convertía en un dios sobre el escenario. Pero allí, en ese momento de soledad, Jimmy era solo un hombre envejecido atrapado entre la grandeza de lo que fue y la melancolía de lo que quedaba. Las paredes de la habitación estaban adornadas con fotografías en blanco y negro, portadas de discos enmarcadas, recortes de periódicos amarillentos que proclamaban su genio. Cada imagen era un espejo retrovisor que lo obligaba a mirar atrás. Sonrió con amargura. Todo eso había sido real, todo eso había sido suyo, pero ninguno de esos objetos podía darle la calidez de una voz cercana en ese instante final. Su cuerpo estaba rodeado por un silencio pesado. No había multitudes, ni luces, ni humo artificial, ni gritos ensordecedores. Solo un par de personas cercanas lo acompañaban, discretas, respetuosas, conscientes de que estaban presenciando el ocaso de una leyenda. Jimmy en su interior agradecía no estar completamente solo, pero también entendía que el viaje hacia el final era inevitablemente personal e intransferible. Entre respiración y respiración susurró palabras apenas audibles. No eran confesiones grandilocuentes, ni frases diseñadas para ser citadas en titulares. Eran murmullos de alguien que se despedía en paz, agradecimientos, recuerdos de amores y amistades perdidas, reflexiones íntimas que flotaban en el aire y se desvanecían antes de ser completamente comprendidas. En algún momento pidió que le acercaran una guitarra. No estaba en condiciones de tocar, y sin embargo sus dedos buscaron instintivamente las cuerdas como si quisieran despedirse también. Produjo un par de notas simples quebradas, sin la destreza de antaño, pero cargadas de una emoción imposible de describir. Para quienes lo escuchaban fueron más que suficientes. Era la última voz de un hombre que había hablado toda su vida a través de la música. Las lágrimas asomaron en los ojos de quienes lo acompañaban. Era imposible no pensar en el contraste: el joven prodigio que había redefinido el rock frente a millones de espectadores, reducido ahora a un anciano frágil luchando por cada segundo. Pero en esa fragilidad había también grandeza, la grandeza de alguien que había dado todo de sí, que había dejado una huella imborrable en la historia. Jimmy levantó la mirada hacia una de las fotos enmarcadas, él con la guitarra colgando baja, vestido con un traje brillante, los rizos negros cayendo sobre su rostro, mientras arrancaba aplausos frenéticos. Una sonrisa tenue se dibujó en sus labios. Tal vez en ese instante comprendió que no moría como un hombre común,
sino como un símbolo, como un mito que seguiría vivo mientras su música resonara en algún lugar del mundo. El reloj siguió marcando los segundos. La respiración se volvió más lenta, más espaciada. El ambiente adquirió una quietud solemne, como si incluso el tiempo se inclinara con respeto ante aquel hombre. Y en esa quietud, Jimmy Page enfrentó sus últimos momentos no con miedo, sino con una aceptación serena, como alguien que sabe que su verdadera eternidad no está en su cuerpo, sino en las notas inmortales que dejó grabadas para siempre. Con el paso de los años, Jimmy Page descubrió que la verdadera prueba de la vida no estaba en los escenarios, ni en las giras interminables, ni en las entrevistas cargadas de preguntas incómodas. La verdadera prueba llegaba con la vejez, cuando las luces se apagaban, los gritos de los fanáticos se convertían en un eco lejano, y el silencio comenzaba a ocupar cada rincón de la casa. A los 81 años, la soledad se convirtió en su compañera más constante. Había amigos que ya no estaban, compañeros de ruta que se habían ido antes, y otros que vivían tan lejos que solo quedaban los recuerdos compartidos en viejas fotografías y en cintas desgastadas de conciertos. Susana, las mujeres que habían pasado por su vida, los amores fugaces y los duraderos, todos eran capítulos que se habían cerrado. Lo que quedaba eran las paredes frías de su mansión y una colección de guitarras que, aunque lo observaban silenciosas, ya no podían ofrecerle compañía. La rutina de la vejez era cruel en su monotonía. Despertarse tarde, caminar con pasos lentos, hasta una ventana desde donde observaba un jardín, que alguna vez disfrutó con vitalidad, encender el televisor sin prestarle demasiada atención, hojear libros que ya no lograba leer con la misma concentración. La música, aquella que fue su salvación y su condena, aún lo acompañaba, pero no de la misma forma. Ahora no podía perderse en improvisaciones de horas, ni componer riffs que estremecieran el alma. Apenas lograba tocar acordes simples, recordando lo que una vez fue. Lo más doloroso era el contraste entre la multitud y el vacío. En su mente seguían resonando los rugidos de estadios enteros, las multitudes saltando al unísono, los flashes de cámaras que lo cegaban. Esa energía lo había alimentado durante décadas, lo había hecho sentirse invencible. Pero ahora, al caer la tarde, la única luz que iluminaba su rostro era la de una lámpara solitaria, y el único sonido que lo rodeaba era el de un reloj insistente marcando con crueldad el paso del tiempo. La vejez también le trajo la fragilidad del cuerpo. Sus manos, que alguna vez parecieron tener un pacto con la eternidad, ahora temblaban al intentar sostener una guitarra. Los médicos le habían advertido sobre los límites, sobre los dolores en las articulaciones, sobre la importancia de descansar. Pero para Jimmy, la idea de no poder tocar era más dolorosa que cualquier diagnóstico. Así que en secreto seguía buscando las cuerdas, aunque fuera solo para sentir la vibración mínima bajo sus dedos gastados. La soledad no era solo física, sino también emocional. Muchas noches se sorprendía hablando consigo mismo, como si necesitara llenar el vacío con palabras. Recordaba conversaciones con Robert Plant, discusiones creativas con John Paul Jones, carcajadas con John Bonham en los años 70. Cerraba los ojos y los veía allí, jóvenes invencibles, como si el tiempo no hubiera pasado. Pero al abrirlos, solo encontraba sombras en habitaciones vacías. Lo visitaban de vez en cuando familiares y amigos, pero esas visitas eran breves, fragmentadas. Todos tenían sus propias vidas, sus compromisos. Y aunque él agradecía cada gesto, sabía que una vez cerrada la puerta, volvía al mismo silencio, a la misma rutina. La vejez, entendió, es un escenario en el que el aplauso no regresa. Hubo momentos en que la soledad se volvía insoportable. Entonces encendía algún vinilo de Led Zeppelin y dejaba que su propia música llenara la casa. Escuchaba esos acordes potentes, esa energía salvaje, y por un instante lograba sentirse de nuevo joven, con la guitarra colgada baja, dominando al público con cada riff. Pero apenas terminaba la canción, regresaba. La melancolía era como ver una película de alguien que ya no era él. Lo más aterrador no era la enfermedad ni la debilidad física, sino la certeza de que el mundo seguía adelante sin él. Nuevas bandas llenaban estadios nuevos. Guitarristas eran aclamados como genios. Nuevas generaciones descubrían la música de Zeppelin como un mito del pasado.
no como algo vivo, y aunque se enorgullecía de su legado, también sentía el peso de la irrelevancia. ¿Quién soy yo ahora cuando ya no estoy en el escenario?, se preguntaba en las noches más oscuras. En esa soledad, Jimmy aprendió que el éxito no te protege del vacío, que puedes tener millones de discos vendidos, premios, reconocimientos, pero al final del camino lo que más se extraña no son los aplausos, sino la cercanía de un ser querido, el calor de una voz que te recuerde que no estás solo. Y ese recordatorio tan humano y tan sencillo era lo que más le dolía. El brillo de los reflectores rara vez muestra lo que ocurre detrás del telón. Para Jimmy Page, la imagen pública era la de un dios del rock virtuoso magnético, un hombre que parecía tener al mundo en la palma de su mano. Pero lo que el público no veía era la otra cara de esa vida, la presión insoportable, los hábitos peligrosos, las heridas emocionales que se acumulaban en silencio mientras él seguía subiendo a los escenarios como si nada ocurriera. Los años de mayor gloria con Led Zeppelin fueron también los años más turbulentos. El ritmo de giras era frenético y cada concierto debía superar al anterior. Jimmy se exigía a sí mismo hasta el límite, convencido de que el genio no podía descansar. Dormía poco, comía mal, y con frecuencia se refugiaba en excesos para sostener un cuerpo y una mente que empezaban a desgastarse. El alcohol, las drogas y las noches interminables se convirtieron en su rutina. El precio de ser un ídolo era alto y lo pagaba con cada fibra de su ser. La prensa y el público veían a un artista indestructible, pero en la intimidad Jimmy se sentía atrapado. La música, que alguna vez fue un refugio, comenzó a convertirse en una carga. Cada riff tenía que ser perfecto, cada solo debía ser memorable, cada show debía marcar historia. El peso de las expectativas lo aplastaba y en más de una ocasión pensó que el mito de Jimmy Page había devorado al hombre real. Hubo momentos en los que las adicciones lo llevaron al borde del colapso. Las noches y sin fin se confundían con los días y el cuerpo le pasaba factura con desmayos, dolores constantes y una fatiga que ninguna sustancia lograba disipar. Sin embargo, el público nunca debía enterarse. Subía al escenario con la guitarra en mano, y como por arte de magia todo quedaba en suspenso: el dolor, el cansancio, los demonios internos. Pero apenas las luces se apagaban, el vacío lo golpeaba con más fuerza. No todo eran excesos físicos. También había sombras emocionales. La fama lo aislaba, lo separaba de relaciones auténticas. La gente lo rodeaba, sí, pero muchas veces por interés, por la atracción de estar cerca de una leyenda, no por el hombre que era en realidad. Eso lo llevó a desconfiar, a levantar muros que con el tiempo se volvieron jaulas. Jimmy tenía miles de seguidores, pero en su vida privada se sentía cada vez más solo. Los conflictos internos de la banda tampoco ayudaban. Convivir con otras personalidades fuertes con egos alimentados por la misma fama generaba tensiones constantes. Las discusiones creativas, que al principio eran fértiles, poco a poco se transformaron en enfrentamientos dolorosos. Y la tragedia con la muerte de John Bonham terminó de desmoronar la ilusión de invulnerabilidad. Ese golpe fue más fuerte que cualquier exceso, fue un recordatorio brutal de que nada es eterno, ni siquiera Led Zeppelin. Después de la disolución de la banda, Jimmy siguió tocando, produciendo, apareciendo en escenarios selectos, pero el vacío ya estaba instalado. Sin Zeppelin, la vida parecía haber perdido el sentido. Intentó llenar ese hueco con proyectos paralelos, con colaboraciones, con intentos de reinvención. Pero siempre lo perseguía la misma pregunta: ¿podía existir Jimmy Page sin el mito de Led Zeppelin? Los años siguientes estuvieron marcados por intentos de sobriedad, recaídas y una lucha constante contra los fantasmas del pasado. Jimmy comprendía que sus decisiones habían dejado cicatrices no solo en su cuerpo, sino también en sus relaciones personales. Amores rotos, amistades perdidas, vínculos familiares debilitados. Todo eso formaba parte del precio de haber sido una estrella en el sentido más absoluto de la palabra. El hombre detrás del mito estaba lleno de contradicciones. Era un genio creador, pero también un ser humano que cargaba con inseguridades profundas. Era venerado por multitudes, pero en la intimidad se preguntaba si realmente merecía ese pedestal.
Esa dualidad entre la grandeza y la fragilidad lo acompañó durante toda su vida. Con el tiempo, Jimmy aceptó que su historia no podía escribirse solo con luces. Que detrás de cada riff legendario había noches de desesperación, que detrás de cada concierto histórico había lágrimas y soledad. Y que los demonios que había tratado de esconder eran tan parte de su legado como las canciones que habían cambiado la historia del rock. Cuando se habla de la historia del rock, pocos nombres resuenan con la misma fuerza que el de Jimmy Page. En su juventud, era mucho más que un guitarrista, era un visionario. Un arquitecto del sonido. Un hombre obsesionado con llevar la música más allá de los límites conocidos. Desde muy joven, mostró un talento que deslumbraba, pero fue con la formación de Led Zeppelin cuando su nombre quedó grabado para siempre, en la memoria colectiva de millones. En los años 60, Page ya era conocido en la escena londinense como un guitarrista de sesión prodigioso. Su versatilidad le permitió tocar en decenas de grabaciones aprendiendo de cada estilo y cada género. Pero esa etapa fue solo el preludio. Su ambición artística era demasiado grande para quedarse en las sombras de otros. Fue entonces cuando reunió a Robert Plant, John Paul Jones y John Bonham, formando una banda que cambiaría para siempre la historia de la música Led Zeppelin. El impacto fue inmediato y devastador. El primer álbum lanzado en 1969 era un terremoto sonoro, riffs contundentes, una energía cruda, una fusión inédita entre blues, folk y rock pesado. Jimmy con su guitarra Gibson. Les Paul colgada baja se convirtió en una figura magnética. No solo tocaba, poseía el escenario. Su presencia enigmática y poderosa transformaba cada concierto en un ritual. En el escenario, Jimmy parecía un chamán. Sus dedos recorrían las cuerdas con una mezcla de precisión técnica y frenesí visceral. Nadie podía imitarlo, porque su estilo no era solo habilidad, era un lenguaje propio. Usaba el arco de violín sobre la guitarra, experimentaba con afinaciones abiertas, buscaba sonidos que parecían invocar fuerzas ocultas. Cada riff que creaba se convertía en un himno. Whole Lotta Love Kashmir, Black Dog, eran más que canciones, eran explosiones que sacudían el alma de quienes las escuchaban. El éxito de Zeppelin creció a una velocidad vertiginosa. Giras mundiales, estadios abarrotados, discos que vendían millones de copias. La banda no solo llenaba salas, las dominaba. Cada concierto era un acontecimiento que trascendía la música, era una experiencia casi espiritual. Para una generación marcada por cambios sociales, guerras y rebeldía, Zeppelin se convirtió en la banda sonora de la juventud. Y Jimmy Page, el arquitecto de ese sonido, era visto como un demiurgo del rock. Pero más allá de la energía en vivo estaba su faceta de productor y compositor. Jimmy no se conformaba con ser un virtuoso, quería moldear cada detalle del sonido de la banda. Pasaba horas en el estudio obsesionado con la acústica, con la posición de los micrófonos, con la mezcla exacta que diera a cada canción una textura inconfundible. Fue él quien dio forma al misticismo sonoro de Led Zeppelin, creando atmósferas densas, oscuras, hipnóticas, que convertían cada disco en una obra de arte completa. En esos años de gloria, la juventud de Jimmy parecía infinita. Su cabello largo y oscuro, su aura misteriosa, su energía inagotable, lo convertían en un ícono sexual, en un símbolo de rebeldía y libertad. No era solo la música, era el mito. En los 70, Jimmy Page era sinónimo de exceso de creatividad sin límites, de un poder magnético que atraía tanto la admiración como la controversia. Los estadios rugían bajo su mando. Cuando sonaban los primeros acordes de Stairway to Heaven, el tiempo se detenía. Plant cantaba con una voz que parecía venir de otro mundo, pero eran los acordes de Jimmy los que creaban el camino hacia esa escalera al cielo. La gente lloraba, se abrazaba, se perdía en una experiencia colectiva que trascendía lo terrenal. Y en el centro de todo estaba él, el joven genio que había convertido la guitarra eléctrica en un arma capaz de alterar la conciencia. No era solo fama, era poder cultural.
Led Zeppelin marcó una época en la que el rock no era entretenimiento sino identidad. Jimmy con su visión guió a toda una generación hacia un sonido nuevo, irreverente e inmortal. Lo invitaban a todas partes, lo buscaban para entrevistas, era portada de revistas en todo el mundo. Pero mientras más crecía el mito, más se difuminaba la línea entre el hombre y la leyenda. Jimmy disfrutaba de su juventud como un torbellino. Viajes constantes, hoteles lujosos, fiestas interminables. Todo estaba a su alcance: dinero, mujeres, reconocimiento. Pero lo que más lo definía era la guitarra. No importaba la magnitud del éxito, siempre volvía a las cuerdas al instrumento que lo conectaba con lo más profundo de sí mismo. Era su amante más fiel, su refugio, su arma, su voz. En aquellos años, parecía invencible. El público lo adoraba, la crítica lo respetaba y su música reinaba. Para el mundo, Jimmy Page era el ejemplo perfecto de lo que significaba ser una estrella de rock. Joven, brillante, audaz, inalcanzable. En cada nota que tocaba había fuego, en cada riff se escondía una revelación. Era la cúspide, el momento en que la vida parecía eterna, en que nadie podía imaginar que aquel dios del rock algún día tendría que enfrentar la fragilidad del tiempo. El eco de la guitarra de Jimmy Page sigue vibrando en el aire, incluso cuando su cuerpo ya no tiene fuerzas. Ese es el verdadero misterio de los artistas: mueren como todos, pero dejan huellas que parecen resistir al tiempo. En el caso de Jimmy, su legado es tan inmenso que resulta difícil medirlo. Sin embargo, lo que más duele es la paradoja: haber cambiado la vida de millones y al mismo tiempo llegar al final con un vacío que ni toda la gloria del mundo pudo llenar. La música de Led Zeppelin con Page al timón trascendió generaciones. Jóvenes que no habían nacido cuando la banda ya se había separado siguen descubriendo riffs como si fueran nuevos, como si cada acorde de Kashmir o cada nota de Stairway to Heaven hubiera sido escrito ayer. Ese es el poder del arte verdadero: se niega a envejecer. Y sin embargo, el hombre detrás de la leyenda sí envejeció, sí sufrió, sí se quebró en la soledad. Su diosa guitarra. Gibson Les Paul, aquella que parecía un talismán mágico, quedó como símbolo eterno de un tiempo irrepetible. Cada vez que alguien la ve, recuerda la figura de Jimmy en el escenario, con los rizos oscuros cayendo sobre su rostro y los dedos ardiendo sobre las cuerdas. Era más que música, era un conjuro, una llamada a la libertad, una rebelión contra lo establecido. Esa imagen quedará grabada para siempre, aunque el hombre frágil del final de sus días ya no se parezca en nada a aquel dios eléctrico. Lo más triste quizás es que Jimmy mismo sabía que su final sería silencioso. A diferencia del rugido de multitudes que lo acompañó en la juventud, su último capítulo fue íntimo, casi invisible. Pocos lo vieron enfrentarse a la vejez con los huesos frágiles y la mirada cansada. Y eso nos recuerda una verdad dura: el mundo venera a los artistas mientras brillan, pero muchas veces los deja solos cuando la luz comienza a apagarse. Aún así, en medio de esa tristeza, queda la certeza de que su música seguirá viva. Mientras un adolescente tome una guitarra y aprenda los primeros acordes de Whole Lotta Love, mientras una multitud cierre los ojos al escuchar Stairway to Heaven y sienta que toca lo eterno, Jimmy Page estará presente. Ese es el consuelo que deja su historia. No se fue del todo porque su legado sigue latiendo en cada nota. El propio Jimmy reflexionaba en entrevistas tardías sobre la naturaleza de la fama. Decía que la música había sido un regalo, pero también una carga. Que ser elevado al nivel de mito lo había aislado, lo había privado de una vida simple. Y sin embargo nunca renegó de lo que había creado. Sabía que el precio había sido alto, pero también comprendía que sin esa entrega absoluta no habría existido Zeppelin, ni los himnos que marcaron a generaciones enteras. Su legado no solo está en los discos, sino también en la forma en que redefinió la guitarra eléctrica. Convirtió el instrumento en una extensión del alma, en un puente hacia lo inexplicable. Experimentó con afinaciones, con texturas, con técnicas que nadie había imaginado. Creó un lenguaje propio, oscuro y fascinante, que inspiró a miles de músicos alrededor del mundo. Para muchos, tocar la guitarra nunca volvió a ser lo mismo después de escuchar a Jimmy Page.
Pero más allá de la técnica, su herencia es emocional. Su música enseñó que el rock no era solo ruido, era pasión, era espiritualidad. Era un refugio contra el dolor y un grito de libertad. En los 70 Zeppelin fue la voz de una juventud rebelde. Décadas después, sigue siendo el refugio de quienes buscan un lugar donde el mundo tiene sentido por unos minutos. Esa es la eternidad de Jimmy, haber creado canciones que siguen siendo hogar para millones. Y sin embargo, junto a esa eternidad, queda la sombra de la tristeza. Porque el final de Jimmy fue solitario, marcado por la fragilidad. Porque detrás del mito, hubo un hombre que también necesitaba amor-compañía. Palabras sencillas al final del día. Y esa necesidad tan humana a veces quedó insatisfecha. El contraste entre el dios del escenario y el anciano en silencio es lo que más duele. El legado de Jimmy Page es entonces doble: la grandeza inmortal de su música y la melancolía de su final. Nos enseña que incluso quienes parecen invencibles cargan con la misma vulnerabilidad que todos. Que detrás del rugido de un riff inmortal puede haber lágrimas escondidas. Que la gloria no borra la soledad. Y quizás ahí está la verdadera lección que nos deja. Que lo importante no es solo lo que construimos hacia afuera, sino lo que cuidamos hacia adentro. Que la música, los aplausos, los premios son grandiosos, pero nada sustituye la necesidad humana de compañía, de cercanía, de amor verdadero. Jimmy nos regaló eternidad en sus canciones, pero su vida nos recuerda que incluso los más grandes pueden terminar con un final triste si no encuentran esa paz interior. Hoy, al recordarlo, sentimos a la vez orgullo y dolor. Orgullo por el artista que revolucionó el rock, por el genio que nos dio himnos que nunca morirán. Dolor por el hombre que al final enfrentó la oscuridad con la fragilidad de cualquier ser humano. Su nombre vivirá siempre, pero también lo hará la enseñanza de su vida. La música puede salvarnos, pero no puede sustituir la ternura de un abrazo. En cada acorde que resuena, en cada fan que descubre Zeppelin por primera vez, Jimmy Page revive. Y aunque su último capítulo fue triste, su historia entera nos recuerda que los mitos no desaparecen. Se transforman en ecos eternos que nos acompañan incluso cuando el silencio parece definitivo. La historia de Jimmy Page, con toda su grandeza y su fragilidad, nos deja una lección inolvidable. Incluso los mitos más poderosos son al final seres humanos. Su música seguirá sonando, sus riffs continuarán inspirando a nuevas generaciones, pero su último capítulo nos recuerda que la gloria no sustituye al calor humano, y que todos, sin importar cuán alto hayamos volado, necesitamos verdad, compañía y amor. Escuchar a Jimmy es escuchar la voz de una época, pero también la confesión de un hombre que enfrentó soledad, silencios y sombras. Y quizás en ese contraste entre el esplendor y la tristeza, está el mensaje más profundo. La eternidad no está en la fama, sino en la huella que dejamos en el corazón de quienes nos escuchan. Si esta historia te conmovió, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, compartir este video y acompañarnos en los próximos contenidos. Aquí seguimos explorando relatos que nos hacen reflexionar sobre la vida, la música y la condición humana. Porque como nos enseñó Jimmy Page, la verdadera inmortalidad no está en el cuerpo, sino en las notas que siguen vibrando mucho después del silencio.